Hola, hola mis tejedoras y bienvenido de nuevo a mi canal. Quien no me conoce todavía, me llamo Irina y soy creadora de este espacio que estáis visitando, que muchos odian a veces mis respuestas y piensan que soy borde, y otras que ya me conocen pues siguen y tejen. Hoy es capítulo siguiente de nuestra telenovela para tejedoras y la he decidido dedicar al tema de medidas. Hay un vídeo de mi canal ya que se encuentra en tips para tejedoras y que os dejo también en comentarios debajo de este vídeo, que se llama cómo sacar medidas. Creo que así, que he grabado una vez enseñando así cosas fáciles. Pero os quería hablar de importancia de medidas, que sabéis, ya hace poco me apunté en Facebook con ciertos grupos para tejedoras y mayoría de preguntas que hacen chicas y que veo de vez en cuando es ¿cuántos puntos montar? Pues ya en mi canal yo creo que tienes que ser vaga totalmente y no hacer nada o pensar que estás en SIDA y todos van a sacar por ti para no responder tú misma a esta pregunta. Muchas veces las chicas ponen comentarios de y para 3 meses, 6 meses, 9 meses, ¿cuántos puntos monto? Mis respuestas suelen ser típicas. Yo no digo respuestas. Respuestas dependen de muchos factores que, como habéis aprendido en otros capítulos, dependen de la lana que tejes, de agujas que estás utilizando. Y para ti, si tú eres ya tejedora habitual y tejes, bueno, de vez en cuando, no digo cada día como yo, pero ya imagino que diste cuenta que sí, para tejer hay que tener muestra de tensión, hay que hacer ciertos simples cálculos y si no te apetece calcular, puedes seguir los vídeos. Pero las chicas que ponen ahí las preguntas, ¿cuántos puntos montar para 10 años? Yo deduzco que no miran mis vídeos y yo no tengo que por qué contestar de estas preguntas. Normalmente puedo pasar de estas preguntas, pero normalmente contesto que en plan, ¿qué dificultad tienes tú viendo mis vídeos? Saber cuántos puntos necesitas montar. Es lógico, ¿vale? Todas mis respuestas quedan sin respuesta porque la gente no quiere ver y aprender. Así que yo intento evitar personas que no quieren aprender o que dice que es difícil sin hacer nada. Pues nada, absolutamente nada. Ha encontrado un vídeo que quiere tejer, pero sin hacer nada, no piensa que van a hacer todo por ellos. No, no y no. Mi canal significa enseño a pensar con cabeza. Esto significa que enseño cómo tú luego, a ver, después de ver 10 20 vídeos de mi canal, vas a ver la secuencia y vas a ver casi lo mismo en todos los vídeos, cómo calcular, cómo tejer y al final serás capaz de crear tus propias prendas. Y esto yo creo que es más importante que seguir a ciegos tejiendo como cualquiera. Y volvamos al tema de medidas. Medidas sí son importantes. Pueden ser no importantes cuando es un bebé recién nacido y cualquier cosa le puede valer, aunque nazca más pequeño, crecerá un poquito, le va a valer esta prenda. Con esto yo creo que es única cosa con quien no te puedes equivocar. Otra cosa, si ya tejemos para personas que están más o menos adultos, para niños, para pues chicas, para hombres, para cualquier persona, entonces sí, hay que saber ciertas medidas. Hay medidas en internet, yo llamo estas medidas estándar porque puede valer para ciertas cosas, pero yo también diría que estas medidas valen más que nada
para comprobar si a ti te vale esta prenda. Si estas medidas ajustan a tu cuerpo, ciertas medidas pueden ajustar a tu cuerpo, ciertas no. Todas somos distintas y tenemos nuestra estatura, nuestro alto, nuestro ancho, nuestro largo de brazo. A mí, por ejemplo, no me vale cualquier jersey. Tengo brazos largos y me quedan todos por aquí. Cualquiera entienda. Y pues no me vale, así que me da igual qué medidas pone, hay defectos en producción porque utilizan medidas estándar, cogen población de este país y pues sacan ciertas medidas que más o menos para mayoría valen, pero no para todas. Muchas me preguntáis en el canal para los niños, medidas para los niños. Bueno, mayoría se puede encontrar en internet, por supuesto, pero si tú tienes tu propio niño, ¿por qué no te acercas a él y no te mides a tu propio niño? Es mi pregunta. Una cosa, cuando tejes por encargo, no tienes el niño al lado, pero cuando ya lo tienes, pues mídele. Mídele, ¿no? Siempre los niños son inquietos, pues, a ver, no te hace falta medidas así súper grandes para tejer para el niño. También puedes utilizar medidas de su ropa. Y quizá dificultad que muchos que, bueno, ya os cuento que encuentran en el canal cuando encuentran ciertas medidas de Raglan o de capucha. Las medidas son importantes, es medida del cuello. A base de esto, pues van muchos coches, coches, cosas, va muchas cosas. Es secuencia casi de todo, de la capucha, porque la capucha se encaja a tu cuello y tienes que saber esta medida. El ancho ya te puedes coger o ir a la tienda, no tienes niño, vas a la tienda, coges una cinta métrica, pues acercas a cualquier prenda y la mides, ancho, alto, más o menos. En internet también puedes encontrar. Yo tengo una tabla de medidas que de vez en cuando estoy consultando, no utilizando, consultando. ¿Por qué estoy consultando? Cuando tejo por encargo, para bebés, por ejemplo, es más fácil. Si es para recién nacido, como os comenté, puede guiarme por la tabla y por medidas. Pero si el niño ya ha nacido, ya sabemos tamaño del niño. Todos los niños son distintos. Uno puede nacer con 2 kilos, otros con 4 kilos. Así que la ropa es ya distinta. Si ya hay niño y ya hay tamaño del niño, se puede medir perfectamente el niño, el bebé, etc. Entonces, cuando yo solicito medidas que me hace faltan, os enseño muchas veces en el dibujo las medidas que hace faltan para cierta prenda. Yo siempre pido a las mamás, a las personas para quien tejo jerseys, que me pasan medidas deseadas, medidas justas de cuerpo o medidas de la prenda que le sienta bien, es decir, que no sea ajustada, que no sea muy ancha. Las medidas también están relativas para mí, porque, ¿qué refiero por esto? Por ejemplo, me encargan un jersey. Me enseñan primero, por supuesto, modelo que quieran tejer y ya sé qué medidas necesito solicitar. Es cuando luego enseño en el vídeo cómo se teje, cómo se calcula, pero claro, antes que os enseño todo, hay trabajo previo detrás de todo esto, cuando ya solicito y compruebo todas estas medidas. También, a ver, ahora volvamos a esta. También cuando ya no conozco a la persona, solicito también que me manda su foto. No me importa la cara, me importa ver cómo tiene el cuerpo y cómo siente el jersey en esta persona. Y por lo menos pregunto a ver qué talla usa. M, L, S. Esto viene todo con experiencia, cuando ya te ves al ojo qué defectos hay en el cuerpo, qué hay que mejorar, qué hay que esconder y qué hay que destacar también. Esto también viene. También si, por ejemplo, si tú tejes por encargo y esta persona vive cerca de ti, le puedes solicitar su prenda y llevar su prenda a tu casa y medir esta prenda y así más o menos
tampoco no te vas a equivocar y tienes las medidas más o menos largo de la manga, ancho, etcétera. Y el resto de detalles, por supuesto, se habla con la persona que quiere encargar esta prenda. Y no pasa nada equivocarse, chicas. Tejido es una cosa, vale, tú has tejido, tú has gastado tu tiempo, pero siempre puedes deshacer la prenda. Y volviendo a las medidas, pues para ciertas cosas yo solicito medidas del cuerpo. Para otras yo puedo solicitar medido de jersey directamente, ancho deseado, largo deseado, más o menos saber el bracito y largo del brazo, el cuello así relativo, porque yo puedo sacar, pero esto viene, como os digo, a nivel de experiencia. Como habéis visto en muchos mis vídeos, ya os muestro el dibujo. Puede ser cutre de, vamos, que dibujo a mano para visualizar por lo menos lo que necesito. Por ejemplo, os enseño que todavía es mi próximo encargo. Y algún día es una chaqueta para hombre, pues las medidas. Yo cuando me soliciten algo, dibujo, enseño y aquí explico las cosas que me hace falta saber. En este caso la prenda va a estar encajada, tiene que estar entallada y repetir las formas del cuerpo. Entonces sí, necesito saber con más detalle todo. Y precisamente necesito saber medidas de cuerpo, no de la prenda. Para la prenda luego sumo unos 5 centímetros por todos los lados y bueno, os digo así a lo grande porque ya luego se ajusta todo en función de puntos, en función de muestra, también apunto las cosas. Y os quería más que nada también compartir esta tabla que yo estoy utilizando y ciertas medidas que os pueden ayudar a tejer, ayudar a conocer las medidas. Algunas sí es cierto, quizás difícil encontrar por internet, como medida del cuello. Otra medida que era también un poquito difícil, chicas, no me acuerdo, pero en esta tabla podéis encontrar ciertas medidas que sí os puede servir. Ahí más o menos del niño hasta cierta edad, de adulto, es que no me acuerdo, ya no tengo de... A ver, un segundo, antes yo tenía aquí a mano mi tabla de medidas y ahora es que no lo sé si la tengo. Y no lo sé ni dónde la he dejado. Pues da igual, abajo vais a encontrar, pues aquí no lo tengo aquí. Mirad, sí, creo que sí, la tengo, pero bueno, yo tenía en ruso escrito, pero bueno, os traduje todo a español, pues yo tenía así un poquito, veis, con mis correcciones, pues la tabla que vais a ver es idéntica. Y pues aquí más o menos hasta 14 años de edad. ¿Por qué hasta 14? Porque para adulto siempre solicito las medidas. Más difícil creo que encontrar para los niños ciertas medidas. Algunos que no los tengo en blanco, pero a nivel si tejo y completo, pues sí que lo pongo estas medidas. Esto que os completo es, digamos, medidas de cuerpo, también para tejer los gorros, circunferencias de las cabezas, cómo tejer los guantes, cómo tejer bodyes, más o menos alturas y anchuras, y cómo tejer bufandas tubo, también ciertas medidas. Que os comento que todo es orientativo. Recordad que cuando vais a ver, yo no voy a dejar en plan de descargar, podéis observar, por supuesto, esto, digamos, mi trabajo y no quiero que cualquiera lo comparta por ahí por internet. Compartir, sí, los comparto. Y como os comento, podéis observar, pero las medidas orientativas, repito, siempre mejor comprobar. Si tú veas que, por ejemplo, yo no sé, circunferencia del cuello para niño 22 centímetros para esta edad, pero tú tienes el niño es un poquito más grande, coges la cinta, la mides y dices, oh, madre mía, es un poquito más grande, entonces utilizas medida más grande.
Para más pequeños, pues puedes quitar también 1 centímetro, pero este te ayuda a, digamos, a introducirse en mundo de medidas, en mundo lo que necesitas saber para tejer ciertas prendas. Y también te puedo ayudar viendo mis vídeos, por supuesto, cuando ya tejo para 0 o 3 meses y tú quieres para otra edad, entonces vas a la tabla, miras, a ver, necesito circunferencia del cuello. Vale, para esta edad es este en centímetros. Recordad, aquí medidas justas del cuerpo, no de prenda. Para prenda puedes sumar 1 centímetro, 2 centímetros o centímetros que te hace falta y para que no sea más justa la prenda. Esto todo ya vais a ver anotaciones en la tabla que os comparto. Y así de hacer, mira, ¿cuántos puntos tengo que montar para tejer un gorro para adulto? Y te vas a ver medidas, por ejemplo, circunferencia de cabeza de hombre 59, 62 centímetros. Si tú tienes un hombre, acercas, coges la cinta métrica, le mides la cabeza y dices, sí, bien. Dentro de estas medidas sí que cabe, así que se puede utilizar. Pero medir, medir y medir, mejor medirlo. Alguna vez me escribieron que mis vídeos son difíciles porque estoy enseñando el patronaje. Y yo digo, patronaje no, no, patronaje no tiene nada que ver con medidas de prendas tejidas por muchos detalles que hay que utiliza patronaje. Y aquí utilizamos las medidas básicas, estándar, pero sí, si quieres tejerlo bien, repito, yo creo que en cada mi vídeo repito esto, sí, tienes que dedicar un poquito el tiempo y más que nada no tejer para armarios, digamos, no tejer para el cómoda, que es cuadradita. Hay prendas que sí se teje súper fácil y estos diseños son súper simples, también se puede hacer, por supuesto que sí, pero si mejoras un poquito y conoces ciertos detalles, ciertos trucos que puedes mejorar y ajustar, y que tampoco te llevan mucho, mucho, mucho trabajo, simplemente hay que entender, hay prendas difíciles de tejer, pero difícil todo es cuando ves por primera vez y nunca has hecho y estás dudando, ¿te va a salir? ¿No te va a salir? ¿Calculo bien? ¿No calculo bien? Te va a surgir dudas, por supuesto que sí, es normal, pero mientras tú no pruebas hacerlo con medidas, que es normal, tú no tejes, digamos, al ojo, ¿se puede tejer? Sí, también se puede tejer. Yo también hago ajustes al ojo. Yo necesito ver también la persona para tejer. Pero claro, conociendo medidas. Así que chicas, es la clave también, es el éxito de tejido, saber medidas y más que nada aplicar muestra de atención a estas medidas. No pasa nada si tú dibujas, compruebas 1000 veces, en este consiste el tejido. Y si no te gusta esto, pues no pasa nada. En cualquier vídeo mío, tú saltas estos pasos, solamente escuchas puntos a montar, filas a tejer y repites los pasos y poco más. También se puede hacerlo. Pues claro que sí, cada uno al final elige cómo tejerlo. Y los consejos que os doy, más que nada, que si tú de verdad quieres progresar en tejido, progresar en aprendizaje, yo creo que es aprendizaje constante de tejer algo. Y más cuando hay encargos un pelín difíciles que todavía no has hecho por primera vez y tienes cierta responsabilidad para hacerlo, pues también el cierto reto para hacerlo, para ti misma y por supuesto para tu cliente que hace los encargos.
Entonces sí tendrás que seguir aprendizaje continuo. Viene el momento cuando creo que dices, ya lo he probado esto, ya lo sé esto, ya tejo todo, pero siempre puedes encontrar algo que todavía no has hecho y puedes hacerlo. Y yo creo que es toda con estas medidas. No olvidar que debajo de este vídeo podéis encontrar enlace al vídeo anterior donde os enseñamos con la cinta cómo sacar medidas. También vais a encontrar enlace que al pulsarlo vais a ver una tabla de esquemas que podéis copiar luego en vuestro Excel, por supuesto que sí. Abrirlo y copiarlo, o si tú tejes, comprobar las medidas que tienes con la tabla también, pero no olvidar que todo este relativo se puede usar, por supuesto que sí, pero no vale para cada persona. Y mejor siempre pedir medidas y comprobar si por lo menos te coincida todo. Y como ya sabéis, ya estoy aquí para cualquier duda vuestra, para ayudar. También podéis dejar comentario debajo de este vídeo si tenéis dificultad con ciertas medidas o cómo sacar ciertas medidas, cómo aplicarlo, y ya voy a tener en cuenta estos comentarios que dejáis debajo. Y os grabaré, yo creo que mi mejor respuesta es grabar el vídeo y enseñar cómo hacerlo. Y poco más, chicas, os deseo todas felices creaciones. El siguiente capítulo todavía no sé de qué voy a hablar, pero bueno, ya en función de vuestras dudas, yo analizo los comentarios que dejáis también. A base de esto voy a estar guiándome como qué capítulo de para tejedores os voy a grabar el siguiente. Y felices creaciones a todas.